Hola, ¿cómo están? Evitar la intervención de potencias extranjeras en la controversia por el Esequibo es leído como un paso fundamental. El diálogo que ha logrado reencaminar a Guyana por parte de Venezuela también se lee como una clave geopolítica, no solamente para esta nación suramericana, sino también para el resto de la región. Pero en medio de todo esto, hoy en el mapa vamos a analizar los planes de las transnacionales que se convierten en operadoras políticas. ¿Qué harán? ¿Cómo funcionan? Así inicia el mapa. Bienvenidos. Para entender toda esta línea de tiempo, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos gráficos. En pantalla, el Esequibo, una zona en debate por la soberanía. Desplegamos nuestro mapamundi, identificamos a esta región, a la República Bolivariana de Venezuela, que defiende su soberanía sobre este territorio, el Esequibo, una zona ubicada al noreste de este país suramericano. Entre esas desembocaduras, las ven allí de color celestes, que son los ríos Orinoco y Esequibo, con casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico además en recursos naturales, con grandes yacimientos minerales, petróleo, abundante agua. El Esequibo ha activado las alarmas por la intención injerencista que pretende ejecutar Estados Unidos y Reino Unido en la región. Venezuela ha dejado claro, sin embargo, que solo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966. Seguimos desplegando datos. Hablemos de esas tensiones, de esa escalada que pretendía llevar adelante las transnacionales. Es que el año pasado se revivía todo ese panorama entre Georgetown y Caracas, lo que llevó a la comunidad internacional, bajo los organismos, por ejemplo, de integración regional como la CELAC y la CARICOM, además con el apoyo del gobierno de Brasil a la cabeza de Lula da Silva, de ser intermediarios de un cara a cara entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Guyana, Irfán Alí. Un encuentro que se desarrolló y donde surgió la declaración de Argil, compuesta por 11 puntos firmados entre ambos mandatarios. Uno de ellos fue el establecer una comisión conjunta entre los ministerios de Relaciones Exteriores y técnicos de ambos países. Por esta razón, la semana pasada, el canciller de Venezuela, por ejemplo, Iván Gil, comunicaba que se dejó claro la defensa bajo el Acuerdo de Ginebra para resolver esta controversia territorial del Esequibo. Esta comisión además ha expuesto la necesidad de desescalar el conflicto y desincorporar terceras partes en respuesta a la intención de una intromisión del Comando Sur y por la presencia de una fragata militar de Reino Unido en las costas de Guyana. Se ha hablado también sobre la necesidad de revisar la ocupación de un área marítima sin delimitar por parte de Guyana, que ha traído disturbios en la situación actual del Esequibo, es decir, cuando se les había entregado concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas, vulnerando el derecho internacional. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Venezuela, especialista en temas geopolíticos y de análisis internacional, Fernando Rivero, con nosotros. Qué gusto tenerte, Fernando. Bienvenido a Telesur, bienvenido al mapa. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Cuando vemos todos estos antecedentes que no son menores, pero que marcan una línea de acción, diálogo, Venezuela logra que Guyana nuevamente se siente en una mesa de diálogo. ¿Qué lectura se hace sobre lo acordado, o lo alcanzado, sobre todo en líneas geopolíticas? ¿Qué implica esto? Digamos que reconocer el éxito de la diplomacia bolivariana al lograr que la República Cooperativa de Guyana reconozca el Acuerdo de Ginebra del año 66 es de alguna manera una reivindicación del derecho internacional público, de lo acordado entre las partes, pero también es una reivindicación para la paz de nuestra región y al mismo tiempo un esfuerzo, digamos, que se cristaliza para proteger un área de las transnacionales, me refiero a un área de la Amazonía, porque el Esequibo es parte de la Amazonía, donde se encuentra una parte importante de los recursos de agua. Estamos hablando de que la región tiene 26% de agua y la Amazonía es una parte fundamental de ello, pero también, por supuesto, otros recursos como la biodiversidad,
la flora, la fauna y también minerales de carácter estratégico. Entonces, digamos que lo acordado como parte del esfuerzo que desarrolla la diplomacia bolivariana, digamos que nos permite avanzar hacia la paz y hacia una solución donde se garantice el derecho a la soberanía sagrada del pueblo venezolano, cuestión que en este momento está sobre la mesa digamos, al tiempo que nuestro gobierno ratifica lo pactado allí en el Acuerdo de Ginebra y no reconoce la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, toda historia tiene dos caras. Tú decías recursos estratégicos en un territorio clave también por su ubicación geográfica. ¿Cómo quedan los planes emprendidos por las transnacionales que han develado su rostro de operadores políticos y del propio Estados Unidos con estos acercamientos que ha logrado Venezuela con Guyana y retomar a través de esto el diálogo? La Casa Blanca, la ExxonMobil, pero también algunas potencias occidentales como Reino Unido y otros países de la Unión Europea pretenden superar la crisis energética, la parte, digamos, de la inflación en materia de hidrocarburos a partir de la explotación de los recursos del territorio esequibo. Para ello cuentan lamentablemente con el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Ahora bien, las transnacionales en este momento lo que ha manifestado el pueblo venezolano en el referéndum consultivo realizado en diciembre pasado es la necesidad del respeto a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al principio del ius possidetis iuris, que le dio sentido a, digamos, el nacimiento tanto de lo que fue la República de Colombia como posteriormente la República de Venezuela y por supuesto también a la tradición legal que ha estado plasmada en las diferentes constituciones de Venezuela. En otras palabras, lo que estamos planteando y cómo debe quedar las transnacionales, bueno, debe haber respeto por el derecho interno de Venezuela, debe haber respeto por el derecho internacional público. Sin embargo, lamentablemente, las élites que gobiernan algunas potencias y también, por supuesto, en contubernio con la ExxonMobil, pretenden continuar, digamos, la explotación de los reservorios de hidrocarburos que hay allí, con una afectación que además hay que decirlo, bastante grave para los ecosistemas que están allí en esa parte de Venezuela. Todo ello configura indudablemente un atentado contra la Carta de la Organización de Naciones Unidas y en consecuencia este tema tiene que ser abordado en el marco de los principios del derecho internacional, en el marco de los principios que establece la Carta de Naciones Unidas para encontrar una solución satisfactoria y práctica para ambas partes, sin injerencia de potencias extranjeras. Fernando, tomando en cuenta que Venezuela es una nación que siempre se ha constituido desde el año 1998 bajo la mira de ataque de potencias extranjeras y sobre todo de Estados Unidos. No por nada, es un país que tiene más de 900 sanciones. ¿Tú crees que si este plan de las transnacionales y de Estados Unidos para querer manipular a Guyana contra Venezuela no le esté funcionando del todo, buscarán otros escenarios? Sí, desde luego en la planeación, en la política exterior de los Estados Unidos siempre está presente, digamos, el componente militar. La política exterior de Estados Unidos se fundamenta allí en su fortaleza militar. Pero debemos recalcar que la estrategia de seguridad de los Estados Unidos 2022 se plantea como una de las áreas priorizadas la región de América Latina y el Caribe, pero también ha señalado el peligro que para ellos significan las potencias emergentes. Eso en cuanto a la lógica del planteamiento de la Casa Blanca. En ese sentido, no podemos desestimar que en el marco de lo que ellos llaman la disuasión integrada, bueno, traten pues apelar a presiones de diferentes índoles, nuevas sanciones, digamos presiones diplomáticas, también por supuesto amenaza del uso de la fuerza a través del Comando Sur para tratar de, digamos, despojar a Venezuela de ese territorio que, repito, es sumamente rico en recursos naturales, pero de lo que se trata en definitiva es un atentado contra el Estado-Nación venezolano. Fernando, te propongo hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir analizando todos estos escenarios, sobre todo que se abren bajo estas condiciones y parámetros, y lo haremos después de revisar nuestra escala.
Esta vez vamos a revisar el portal web del MINSI, que es el Ministerio de Comunicaciones en Venezuela, que comparte esta información bajo este rótulo. Venezuela conforma nuevo cuadro para que la reclamación histórica por el Esequibo sea aceptada. Luego de que Guyana se comprometiera a abordar el Acuerdo de Ginebra de 1966, muy importante resaltar esto, tras el encuentro celebrado entre los cancilleres de Venezuela y la nación vecina, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, subrayaba que poco a poco tenemos que ir conduciendo este proceso de reclamación justa e histórica hacia un proceso de recuperación pacífica de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. En este contexto, el mandatario ratificaba también al Comando Sur y al Reino Unido que no podrán con nosotros, porque nuestro camino es la diplomacia bolivariana de paz. De ese camino no nos saca nadie ni nada, destacaba durante sus declaraciones en su programa matutino de los lunes con Maduro Más. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en pantallas es la plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela. Allí, el hemiciclo legislativo. Y es que esta Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de acuerdo en rechazo a cualquier forma de ultimátum por parte del gobierno de Estados Unidos contra la soberanía e integridad territorial de este país. En respuesta a esas amenazas que vertían voceros estadounidenses sobre la reposición de sanciones contra esta nación soberana, como mantener y reafirmar el respaldo a los acuerdos de Barbados para el desarrollo de elecciones presidenciales previstas para este año, que además están establecidas de acuerdo a la Constitución. Ya se va a llevar adelante un diálogo con todas las fuerzas políticas para remitir una propuesta al Consejo Nacional Electoral y sea este Consejo Nacional Electoral quien dictamine la fecha y el calendario electoral como manda la ley en Venezuela. Fernando, cuando vemos imágenes como esta y sobre todo se conoce de manera pública un acuerdo que es vertido por la Asamblea Nacional, nos preguntamos, analizando en materia geopolítica, ¿qué escenario abre todo esto? En principio debemos decir que esto reafirma el carácter agresivo y violatorio del derecho internacional público de la política exterior de los Estados Unidos. Se trata de un intento de extorsionar al pueblo venezolano, de desconocer sus instituciones, de lesionar la Constitución y las leyes de Venezuela para tratar de imponer la agenda de la Casa Blanca. Lamentablemente, a pesar del diálogo, a pesar del esfuerzo diplomático que hace nuestro gobierno, de las diferentes convocatorias a buscar una solución negociada a los diferentes temas que en este momento están sobre la mesa, hoy la Casa Blanca nuevamente apela pues, a una amenaza de, digamos, levantar la licencia que dio la OFAC en materia petrolera, pero ya revocó la otra licencia relacionada con la explotación y comercialización de algunos minerales, y todo ello configura un cuadro donde lamentablemente... Mientras recuperamos el contacto con nuestro invitado, nosotros vamos a repasar justamente nuestra leyenda para poder revisar un poco el impacto que pueda tener esto respecto a este ultimátum que realiza el gobierno de Estados Unidos, lo que es calificado como una verdadera injerencia y sobre todo una violación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas refrendada por más de 190 países en el mundo. Veamos lo que dice nuestra leyenda. Les comparto lo que reseñaba a través de una entrevista efectuada al presidente de Fede Cámaras en Venezuela. Lo tienen en pantallas. Él es Adán Celis. Él se pronunciaba respecto a este ultimátum que también lanzaba el gobierno de la administración de Joe Biden y sobre todo el vocero de Defensa Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Vamos a seguir insistiendo, decía Celis, en que se tiene que ir flexibilizando todo el esquema sancionatorio. Le pedimos a Estados Unidos, decía en su declaración, que se levanten, se flexibilicen las sanciones económicas, que no son otra cosa, por supuesto, que una guerra económica. Fernando, no solamente qué representa el hecho que Fede Cámaras, a través de su presidente, exija el levantamiento de sanciones,
¿Qué mensaje está hablando o enviando en todo caso el empresariado venezolano a ese gobierno estadounidense? Sí, lo primero que debemos decir es que una investigación del Congreso de los Estados Unidos, publicada recientemente, ha señalado que las medidas coercitivas unilaterales han lesionado la calidad de vida de nuestro pueblo, han ocasionado pérdidas sensibles a la República y han ocasionado así uno de los factores fundamentales para explicar la migración económica de muchos connacionales venezolanos. Las declaraciones del presidente de Fedecámara dan cuenta de un hecho irrebatible, de un hecho irrefutable. Las sanciones, así llamadas por los poderosos del mundo, mal llamadas de esa manera, no repercuten sobre el gobierno bolivariano, sobre los altos funcionarios del Estado. Afectan en lo fundamental el ejercicio real de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la salud, la educación, la vivienda, inclusive el derecho a la vida misma. Y esto como consecuencia de un proceso de asfixia económica que pretende doblegar la voluntad de nuestro pueblo, que pretende condicionar sus decisiones políticas y, por supuesto, tratar pues, de arrebatar la soberanía nacional. Esto que ha planteado el presidente de Fedecámara da cuenta de lo que es, digamos, un sentimiento nacional de repudio contra dichas medidas, pero al mismo tiempo es una exigencia de toda la colectividad sobre la necesidad de buscar, digamos, en el plano nacional todas las voces, toda la fuerza para hacer lo que haya que hacer para evitar este tipo de medidas coercitivas unilaterales. Por supuesto, en el marco del derecho, en el marco del respeto al ordenamiento jurídico internacional y con, digamos, en consonancia, en correspondencia con la diplomacia de paz. Pero en todo caso, en Venezuela hay un gran consenso contra las medidas coercitivas unilaterales y solamente unos pocos actores en este momento casados con la intervención militar extranjera, quienes han aupado, en otras palabras, la injerencia de algunas potencias, son ellos los únicos que, digamos, apoyan y solicitan este tipo de medidas. Pero las grandes mayorías nacionales condenan estas decisiones de la Casa Blanca y muy por el contrario exigen que de inmediato cesen las agresiones contra Venezuela, porque acá en Venezuela hay una institucionalidad vigente, hay un ordenamiento jurídico con una gran vitalidad, pero al mismo tiempo los asuntos internos de Venezuela los deben resolver los venezolanos y venezolanas. Y en medio de todo este contexto, que son líneas claras, que hay que subrayar hoy en el mapa y que Fernando además nos aclara, hay una lectura clara de una población de distintas esferas sociales, sin importar si son del gobierno o no, que exigen el levantamiento de estas sanciones. Ante este escenario, ¿qué crees que hará Estados Unidos o qué camino debería de seguir, Fernando? Bueno, yo creo que si apelamos a lo que deben ser, digamos, los principios fundamentales. Queremos agradecer a Fernando Rivero, hemos perdido el contacto con él. Vamos a finalizar así el análisis y momento de revisar ahora nuestra coordenada. Sin embargo, también hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Desde España, Carmen Parejo nos va a comentar sobre el año 2023, que se ha convertido en uno de los más mortíferos, con nuevos también récords de migrantes muertos y llegadas ilegales en la Unión Europea, en medio de esas medidas impositivas que infringen el derecho a una migración legal y segura. Veamos. Si bien desde el principio de los tiempos siempre han existido movimientos migratorios, no podemos olvidar que estos movimientos migratorios, sobre todo cuando son de forma masiva, se producen por algún fenómeno de carácter ambiental, sea fenómenos naturales, algún desastre natural, o sea motivados por el hombre, guerras u otro tipo de conflictos. En ese sentido, estos grandes o este aumento de los movimientos migratorios a nivel mundial, pero en concreto también hacia el continente europeo, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo alrededor de este continente en distintos espacios como es Europa del Este, Oriente Medio o el continente africano, y el papel de intervención directa que ha tenido en este caso los países europeos en provocar o en promover
esos conflictos en los distintos países. En ese sentido, habría que destacar sobre todo la intervención en Libia, en el norte de África, el país con mayor grado de desarrollo del norte de África, y cómo la destrucción de este país no solamente ha tenido consecuencias internas, sino también de carácter regional e incluso continental, por el aumento de la venta de armas, de la aparición de grupos takfirís y con todas las consecuencias derivadas a nivel de conflicto armado, y también, por supuesto, de la destrucción de un Estado que garantizaba o que apoyaba el desarrollo de otros países. Para finalizar, también creo que es importante tener en cuenta que dentro de la Unión Europea, como cada vez que hay alguna crisis, esta crisis migratoria también está demostrando una vez más esa desunión europea. Vemos como el espacio Schengen, que era uno de los elementos claves de la Unión, desaparece por la distinta relación que se establece con los flujos migratorios entre los países periféricos y los países centrales europeos. Queremos agradecer a Carmen Parejo por nuestra coordenada, que nos ubicaba también en otros hechos geopolíticos que impactan en el mundo y se están desarrollando, y no dejamos de compartirlo hoy en el mapa. Para finalizar el programa, vamos a revisar e identificar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, las 3 claves sobre este tema. Primero, la diplomacia de paz que emprende Venezuela ha logrado que Guyana reencamine el camino del diálogo. Venezuela recuperará los derechos sobre el Esequibo de manera pacífica. Esto es leído como una victoria para toda la región. Segundo, el papel de las transnacionales como la ExxonMobil se ven mermados en su estrategia de desestabilización. Por esta razón, usarán otros escenarios para intentar golpear la estabilidad y democracia de Venezuela. Y esto enciende las alertas de esta nación soberana. Tercero, los empresarios de Venezuela no están dispuestos a soportar el genocidio económico y de asfixia que aplica de manera unilateral Estados Unidos. El pedido de levantamiento de las mal llamadas sanciones viene de todos los sectores. La pregunta es, ¿qué hará ante este escenario la administración de Joe Biden? Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.